Buenas noches a todos. Gracias por conectarse un jueves más y acompañarme aquí durante estos minutos para aclarar esas dudas sobre los campos de acción de las relaciones públicas que podamos tener, tanto profesionales, porque siempre hay algo nuevo que aprender, que compartir, y también aquellos estudiantes que estén cursando la carrera o aquellos estudiantes que se están animando a estudiar las relaciones públicas. Así es que gracias nuevamente por acompañarme el día de hoy en esta transmisión en vivo que he preparado, como siempre, para ustedes con mucho, mucho, mucho cariño y que espero les sea de utilidad. Hoy voy a compartir con ustedes, voy a hablar sobre las relaciones públicas en entornos virtuales o digitales. No sé si es que a ustedes les pasa que de repente a los millennials no, a los centennials tampoco, pero sí a los boomers, a los X, ¿no? No sé si es que les pasa que cuando escuchan un término nuevo relacionado con la tecnología, así como que, sí, sentimientos, emociones encontradas, ¿no? Por un lado, querer saber de qué se trata, curiosidad, pero por otro lado, cierta ansiedad. A mí al menos me sucede y quiero saber más, quiero aclarar la duda, pero también quiero salir corriendo porque sé que como no soy nativa digital, de repente no solamente se me va a hacer difícil utilizar la tecnología, lo que para los más jovencitos puede ser más sencillo, ¿no? O de repente para entender, ¿no? El concepto, lo que hay detrás de todas esas herramientas que hoy la tecnología nos ofrece. Y nosotros como relacionistas públicos y también como comunicadores, ¿no? Eh, pues definitivamente tenemos que aprovechar todo el potencial que ellas tienen, ¿no? Así es que por eso es que elegir, no sé, cuéntenme allí en los comentarios de repente si es que, qué emociones sienten ustedes, qué les pasa cuando escuchan un término nuevo de un programa, ¿no? De un software o de algo y de pronto no lo conocemos, ¿no? Y sabemos, dado el contexto que estamos viviendo el día de hoy, que de todas maneras tenemos que no solamente aprender de qué se trata, sino en muchos casos utilizarlo, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar de relaciones públicas en entornos digitales para poder mm, dar una pincelada, ¿no? Pincelada de algunos de los recursos, seguramente algunos de los que me están siguiendo conocen otras, por favor cuéntenme qué más hay, qué más hay para poder retroalimentarnos y poder compartir con esta comunidad que se está formando para poder estar actualizados, ¿no? Entonces cuéntenme, por un lado, qué conocen, qué herramientas conocen, también me gustaría que me digan qué fue nuevo después de la presentación que les voy a pasar, y también esas emociones. Es importante compartir las emociones que sentimos porque de repente podemos darnos cuenta que no estamos solos, ¿no? Que no somos los únicos y que no hay que tener miedo de decir, no sé, enséñame, ¿no? De hecho, yo he aprendido muchísimo de mis estudiantes, de los más chicos, de los de pregrado, ¿no? Yo les agradezco muchísimo cuando llegaban con algo y yo les decía, ¿y esto qué? ¿No? Y me decían, pero es bien fácil, profesora. Mire, se hace así, así. Y hoy incluso sigo recurriendo a ellos. Algunos de los que me están viendo seguramente saben, sí, a mí me llama para preguntarme cómo funciona esto, ¿no? Y entonces es importante porque cómo nos podemos retroalimentar entre generaciones, ¿no? Por un lado la experiencia
y por otro lado, toda esta parte de la tecnología, ¿no? Pueden hacer una sinergia increíble para alcanzar resultados excelentes, ¿no? Que es finalmente hacia donde apuntamos, ¿no? La práctica de unas relaciones públicas excelentes, ¿no? En el contexto de la teoría de la excelencia. Así es que hoy también voy a intentar, voy a intentar hacer 30 minutos, esperemos que se pueda. Creo que se me pasó la mano con el número de diapositivas, pero vamos a ver si puedo hacer 30 minutos, ¿no? Pero es que hay tanto sobre lo que podemos conversar sobre las relaciones públicas en entornos digitales que, que en realidad se hace corto el tiempo, pero bueno, ya lo encontraremos más adelante para seguir compartiendo, ¿no? Marita, antes de comenzar, porque seguramente por ahí alguien está diciendo, pero Marita, tú nos dijiste que el día de hoy, no sé si es que estoy compartiendo mi pantalla, creo que no estoy compartiendo mi pantalla. Sí, no, no he compartido la pantalla. Felizmente me di cuenta. Ahora sí, creo que ya estoy compartiendo la pantalla. Sí, ahora sí, ya estoy compartiendo la pantalla. Disculpen. Y por ahí alguien me dirá, Marita, pero tú nos dijiste que el día de hoy iba a ser tu masterclass. Sí, el día de hoy iba a ser mi masterclass, pero como les he comentado desde el inicio, ¿no? Soy un poco pulpo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tengo un pequeño equipito que por allí me apoya, la mayoría de las cosas las autogestiona, ¿no? Entonces quiero que quede algo muy lindo, muy bonito, y en realidad no estaba quedando, no iba a quedar por la premura del tiempo, ¿no? Como quiero entregárselos, ¿no? Así es que por eso lo hemos postergado una semanita más. De hecho, al final de la transmisión ya, porque ya hay algo concreto, ¿no? ¿no? De hecho, ya tengo mi presentación lista, pero hay una serie de detalles hablando de tecnología en las que estoy en un proceso de aprendizaje y eso es lo que está tomando tiempo, pero soy perseverante, lo voy a hacer y como les digo, estoy aprendiendo, ¿no? Y de hecho les decía que apenas termine la transmisión en vivo, bueno, apenas no, voy a tomar un vaso con agua, regreso y voy a eh, colocar un post donde voy a colocar un número, ¿no? Voy a poner un número de WhatsApp al que ustedes van a poder escribir, ¿no? Diciéndome que están interesados en asistir a la masterclass. Yo los voy a agregar al grupo y allí nos vamos a comunicar toda esta semana hasta el 18, porque o sí tiene que ser el jueves 18 de marzo la masterclass. Quería absolver esa duda porque como les dije que hoy no había transmisión y luego ayer puse el post y hoy nuevamente dije, ay, les voy a recordar, no vaya a ser que nadie se conecte. Listo, entonces ahora sí comenzamos, las relaciones públicas en entornos digitales. Vamos entonces, ¿no? Entonces las relaciones públicas, como lo vimos en la primera sesión, ¿no? Es un, también, ¿no? Tienen potencial, tenemos un nicho de mercado profesionalmente, ¿no? Hablando dentro de lo que son los entornos digitales. Es uno de los campos de acción. Ahora, no es al que la mayoría va, porque necesitamos justamente desarrollar nuestras habilidades, ¿no? Y es importante para eso la capacitación, la autopreparación, la curiosidad, pero siempre es importante tener un punto de partida, ¿no? Y para eso he preparado la sesión hoy, para poder tener un punto de partida y empezar a explorar, ¿no? Empezar a explorar primero eh, en internet que está todo, ¿no? Y luego ya ver en qué cosa quiero profundizar e ir buscando qué es lo que pueda satisfacer ese vacío, esa necesidad que yo tengo de desarrollo profesional. Y lo que yo les voy a contar el día de hoy no responde simplemente a mi experiencia, a la historia que les he contado,
sino también a un estudio que se realizó, ustedes ya les he hablado antes de Latin American Communication Monitor, ¿no? De hecho, ya pronto seguramente nos va a dar el equipo de investigación la sorpresa ya con la publicación, ¿no? Del estudio completo, pero el anterior, la versión anterior que está publicada y que pueden descargarla de la página web del LSM, ¿no? Dice que el tema estratégico más importante para la gestión de las relaciones públicas y de la comunicación es enfrentarse con la evolución digital y la web social. Uno de los resultados más saltantes. Entonces tenemos un gran reto, ¿no? Allí se nos presenta un gran reto, tenemos que prepararnos, ¿no? Si va a ser uno de los temas de los que más se habla. De hecho, el estudio fue antes de la pandemia, imagínense ahora, ¿no? Imagínense los resultados deben de seguir en la misma línea, pero con una mayor preocupación definitivamente, porque no lo vemos como algo que ya llega, sino que llegó y que llegó para quedarse. ¿Qué otros retos? Usar Big Data o algoritmos para la comunicación. Y cuando escuchamos Big Data, algoritmos, decimos, sí, he escuchado, sé cómo se usa, pero ¿qué será? ¿No? Hoy día vamos a hablar un poquito de ellos también, porque tenemos que conocer toda esta información, también lo dice el LSM, y lidiar con la demanda de más transparencia y audiencias más activas, ¿no? O sea, tal cual, la pandemia comprobó todos estos resultados de este estudio que se publicó el año 2019, ¿no? Justo antes. Entonces, si estamos en ese escenario, definitivamente tenemos que desarrollar competencias que nos permitan enfrentar esta nueva realidad. Esta nueva realidad en la que casi toda nuestra vida se ha virtualizado, ¿no? Y en la que si es que no desarrollamos determinadas competencias o que si por lo menos no conocemos, no sabemos de qué se trata, no vamos a poder aprovechar el potencial, porque el potencial que se tiene es increíble. Ahora, los que somos un poco más mayores no necesita que tenemos, no nos quiere saber que, no quiere decir que nosotros tenemos que saber utilizar de todo. No, podemos formar equipos, ¿no? Formar equipos como les decía al inicio de la transmisión, juntar, ¿no? Hacer una sinergia, un trabajo colaborativo interesante entre la experiencia profesional que podamos tener, ¿no? Y todo ese manejo y destreza de los más jóvenes, ¿no? Y eso es bonito, es interesante, porque no solamente aprende, sino los jóvenes sienten la satisfacción de poder ayudar, ¿no? Ayudarnos, y nosotros también nos sentimos satisfechos al poder orientarlos, ¿no? Se genera no solamente una sinergia laboral interesante, sino que relaciones públicas, ¿no? Se estrechan unos vínculos que van más allá de lo profesional, porque definitivamente se desarrollan sentimientos, lazos de solidaridad, de preocupación por el otro, ¿no? Situaciones que tenemos que si no las hemos desarrollado de esa manera, de repente algunos de quienes nos dedicamos a la docencia, tenemos que hacerlo. ¿Okay? Queremos un mundo mejor, entonces tenemos que hacerlo con esa mirada, con esas ganas, eh, con pasión, ¿no? Con pasión, con el deseo de lograr esa transformación social de la que habla la corriente latinoamericana y de la que siempre voy a hablar porque vivo enamorada de ella, ¿no? Desarrollar habilidades en competencias digitales, ¿no? Entonces, vamos a ver el día de hoy, en un ratito ya, qué tipo de competencias tenemos que desarrollar o qué cosas tenemos que conocer. O sea, no tiene que ser para nosotros una palabra nueva, ¿no? O algo que no entendamos. He tratado de colocar definiciones muy simples porque en su momento a mí también me costó entenderlo, ¿no? Porque a veces cuando uno está asustado cuesta entender, uno se bloquea, ¿no? Pero lo he tratado de colocar así bien facilito, ¿ok? Vamos entonces.
Las relaciones públicas digitales, ¿no? Acá, los entornos digitales resultan muy interesantes porque van a potenciar la capacidad, ¿no? de transformación, ¿no? Y de la actuación de las relaciones públicas, que en particular, debido a la naturaleza que tiene el entorno digital, ¿no? Van a potenciar la doble vía, la interactividad y la inmediatez. En tal sentido, tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Porque puede lo bueno hacer, viralizarse y definitivamente repercutir, ¿no? Tanto en prestigio, pero también en lo opuesto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque hay que recordar que todo es inmediato, todo es interactivo, entonces tenemos que ser muy rápidos y pensar qué cosa vamos a utilizar y qué no, porque tenemos que estar en capacidad, ¿no? En la capacidad de poder establecer esta doble vía porque el emisor definitivamente o nuestro público está esperando una respuesta inmediata, porque si escribe, a veces piensa, no, no voy a mandar un correo porque me van a contestar, no sé, se van a demorar, pero de pronto voy a mandar un inbox por Facebook o un WhatsApp porque sé que eso me van a contestar en inmediato, yo necesito la respuesta ya. ¿No? Entonces hay que tener cuidado con estos detalles, ¿no? Para que realmente funcionen, ¿no? Porque nos pueden jugar en contra también. Entonces vamos a ver primero qué cosa es el Big Data o la Big Data y qué cosa es el Data Science, ¿no? Son dos términos propios de los entornos digitales, del entorno digital, y que tenemos que conocerlos. Marita, ¿qué cosa es Big Data? Deben conocer ustedes, algunos de ustedes, y si no, vamos aquí con una definición simple, ¿no? El uso de las redes sociales nos va a dejar rastros de grandes volúmenes de información que puede ser utilizada en el ámbito de las relaciones públicas y de la comunicación, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros hacemos en Internet deja una huella, deja una pista, ¿no? Es como cuando yo termino mis clases en la mañana, ¿no? Y quiero ver en la computadora de mi hijo en dónde estuvo, pues todo el historial va a estar allí. Pues todo no solamente no queda en el historial, sino se queda en algún lugar más, ¿no? Entonces, toda esa información que va quedando en cuanto a nuestro manejo en redes sociales va quedando en la nube, ¿no? Y hay personas bien intencionadas y mal intencionadas que la pueden usar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, eso ya lo sabemos, ¿no? Puede poner contraseñas, números de tarjetas, etcétera. Pero en general cuando nosotros llenamos formularios de inscripción o de todo, la información va quedando tanto en las bases de datos de la empresa, pero también podría quedar en algún lugar más. Por eso es que cuando hablamos de Big Data, y claro, hablamos de bases de datos, de información que nosotros podemos utilizar para diseñar nuestras estrategias, para infinidad de cosas, pero algo que tenemos muy claro cuando hablamos de Big Data es que tenemos que actuar de la manera adecuada con esos datos personales, ¿no? Es por eso que nosotros, ¿no? Tenemos que seguir todos los protocolos que se requieren. Por ejemplo, yo les cuento una experiencia, ¿no? Yo antes de colocar de lanzar mi página de capacitaciones, yo me asesoré con un abogado especialista en temas digitales, ¿no? Y ella me orientó y me dijo, mira, tienes que ir al Indecopi, tienes que mandar una carta ya acá, ¿no? Bueno, en realidad ya me hizo todo el trámite, porque tenemos que, en tu página tiene que estar allí los términos y condiciones de lo que vas a servir, de lo que vas a ofrecer, la autorización de las personas que si quieren seguir leyendo ahí en la página web van a ver que existe un lugar, ¿no? En el que van a dejar sus datos y cómo quieren ser tratados, si aceptan, si no aceptan. Eso es muy importante, ¿no? Porque
eso está en el contexto de lo que siempre hablamos, que es la ética, ¿no? No, 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 consíguete una base de datos y ya la utilizamos, a ver, pásate una base de datos de un conocido, y esas, y estamos de pronto, de repente trabajando con data en las que las personas que están allí no han autorizado para que se compartan esos datos, ¿no? Entonces, aquí es muy, muy importante tener el suficiente criterio y evitar caer en la tentación de hacerlo, ¿no? Uy, pero lo necesito y ahí está la data, yo lo quiero, ¿no? Entonces, vamos por el camino más largo, pero nos va a dar más satisfacción, la satisfacción de hacer, ¿no? La satisfacción de hacer lo correcto. Eso es muy, muy importante. ¿Qué cosa es el data science? ¿No? El data science es justamente el análisis de toda la información que nos proporciona Big Data. Ahora van a ver que hay muchos cursos de data science aplicados a las diferentes especialidades que nos van a ayudar a interpretar esa información, a sistematizarla e incluso luego con esta información que está en la nube se pueden crear aplicativos, ¿no? Para diferentes situaciones. Un poco que no es en el contexto de las relaciones públicas, pero sí es la aplicación del data science, ¿no? Son esos mapas, los mapas de calor, por ejemplo, ¿no? Del COVID, ¿no? 19. Entonces es un poco eso. No exactamente. Entonces, toda esa data, ¿no? El análisis de esa data se llama data science, se le conoce como data science y hay cursos, uno aprende, ¿no? A algunos procedimientos, ¿no? Para sistematizar de manera más rápida, más ordenada la información. Muy importante. ¿Y para qué nos va a servir finalmente esta información que vamos a analizar? Pues para diseñar estrategias exitosas de relacionamiento, ¿no? Y de comunicación, muy importante. ¿Qué cosa es un algoritmo? Porque el LSM también nos habla, ¿no? Nos habla de Big Data y nos habla de algoritmos, del uso de algoritmos, ¿no? Pues los algoritmos son un conjunto de instrucciones que nos van a solucionar un problema. Ese conjunto de instrucciones que se le da con esos simbolitos, ¿no? Los ingenieros, ¿no? Le dan órdenes a las computadoras, ¿no? Al sistema para que realice una serie de operaciones y finalmente, ¿no? Nosotros tenemos un resultado. Entonces, un algoritmo es un conjunto de instrucciones que ayuda a solucionar un problema. Nuestra vida está llena de algoritmos, ¿no? Solamente, por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo, ¿no? Es un algoritmo, ¿no? Un poco para entender el concepto de algoritmo, solo que el ingeniero, si alguno tiene primos, hermanos, esposo ingeniero, sabe que allí van programando y esas instrucciones, esas órdenes que le da el ingeniero a la computadora para que luego nosotros pongamos enter y salga, por ejemplo, nuestro pie en Google Docs, ¿no? En Google, sí, en el Google, ¿no? En la herramienta del Forms, ¿no? Por ejemplo. Eso responde a un algoritmo, ¿no? Quiero un pie, la instrucción le dice quiero un pie. Y eso también se puede usar en relaciones públicas y en comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, el monitoreo de medios, ¿no? El monitoreo de medios es el resultado de instrucciones, de algoritmos, ¿no? Ahora hay monitoreo la semana pasada hablábamos del clipping, ¿no? Ese monitoreo de medios digital que existe ahora responde pues a un conjunto de órdenes de algoritmos que va haciendo el rastreo, ¿no? Va rastreando la información en la web y en algunos casos, porque el monitoreo de medios puede que sea digital y analógico también, pero hay una parte que es totalmente digital y en función de eso se va recopilando, se va agrupando la información, o cuando compramos el servicio a una agencia de relaciones públicas de monitoreo, nos va a decir qué quieres. ¿Quieres tus documentos solamente la versión impresa? ¿Quieres versión impresa y quieres lo que ha salido en multiplataforma? ¿Quieres por palabras clave? ¿Cómo lo quieres? ¿No? Entonces, de acuerdo a lo que quiere, nos vende el servicio y eso responde a una serie de algoritmos, ¿no? Entonces, los usamos, sí, en nuestra profesión.
Los algoritmos no son otra cosa que los robots, ¿no? Que está bonito el robot, ¿no? Se parece a mi cara cuando escucho algo nuevo de tecnología y me asusto. No, Dios, ¿qué es eso? Yo ahora tengo que aprender de cero. Se me va a complicar. Por favor, ayúdenme. Y doy la vuelta y estoy sola, no puedo, así es que tengo que aprender, ¿no? Entonces, todo esto es inteligencia artificial. Son los bots, los robots, ¿no? Que cuando ya me escribes un WhatsApp, ¿no? Escribes un WhatsApp a alguien, te contesta automáticamente, marca, hola, soy el robot Mirta, ¿no? Contesta, marca uno, ¿no? Dos, tres, cuatro, nos dan un menú y igual, ¿no? El robot nos va contestando hasta obtener la respuesta que queremos y si ya el robot no puede, nos manda donde un asesor, ¿no? Eso es la inteligencia artificial y ese tipo de mecanismos también nosotros, ¿no? De herramientas, ¿no? Estamos conociendo estas herramientas para ver, uy, y entonces yo cómo en relaciones públicas lo puedo utilizar y en comunicación, por supuesto, lo puedo utilizar a nivel interno, a nivel de públicos externos, ¿no? La inteligencia artificial, los robots, ¿no? Otro término que está empezando a escucharse, de hecho ya se escucha hace bastante tiempo, solamente que de repente en nuestro entorno no lo hemos escuchado mucho, es la gamificación. ¿En qué consiste la gamificación? Viene de game, ¿no? En inglés, de juego. ¿En qué consiste la gamificación? Es el uso de las técnicas de los juegos para capacitar, desarrollar habilidades y brindar recompensas, etcétera, a los públicos de las organizaciones. Vamos a utilizar el juego, ¿no? Como por ejemplo, el monopolio, ¿no? El concepto del monopolio, ¿no? Del ludo, de los juegos de memoria, o ya desde un juego digital, ¿no? Ya se utiliza desde hace mucho tiempo en la publicidad, por ejemplo, ¿no? Se crean las comunidades, se crean los juegos, los niveles, vas ganando los premios, vas diciendo de qué sabor quieres que sea la próxima gaseosa que van a lanzar. Nosotros también lo podemos aplicar porque es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que nos ofrece la tecnología para utilizarla. Dentro de la gamificación, ¿no? Hay los juegos que se basan en juegos que ya existen o podemos crear. Nosotros también podemos crear los juegos, ¿ok? Un término pues que ya no es nuevo para nada, pero que lo he colocado de todas maneras porque va enganchado con lo siguiente que les voy a contar, pues son las relaciones públicas y las fake news, ¿no? Tenemos que verificar que toda la información que nosotros utilicemos dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro análisis, ya que somos asesores, ¿no? Sea verdad, ¿no? Y también tenemos que estar preparados para poder hacer, ¿no? Un análisis del entorno diario y poder detectar si es que por allí, por ejemplo, hay alguna noticia falsa o alguna fake news que podría estar afectando, que podría afectar a la organización. Y es en este punto donde vuelvo a este importante estudio, el LCM, el Latin American Communication Monitor, ¿no? Que ya el 2019 nos decía que solo el 40% de organizaciones en Latinoamérica había sido atacadas al menos una vez por fake news. De hecho, que esta cifra se debe haber incrementado, se debe haber elevado. Más que más nos decía ya el 2019, antes de la pandemia, el LCM. Ahora pues yo creo que será un 80%, no sé, vamos a ver qué vemos en los resultados del último estudio, que seguramente ya está próximo a lanzarse, que más de un cuarto de las organizaciones ya han implementado directrices y rutinas formales para identificar las noticias falsas, aunque solo un 7% había instalado tecnologías y sistemas específicos. En concreto, solo un 9,7% de las organizaciones latinoamericanas se pueden considerar o se podían considerar el 2019 avanzadas en la protección frente a las fake news. Qué importante. ¿Y cómo nos protegemos frente a las fake news? Por ejemplo, utilizando los algoritmos, ¿no? Utilizando la tecnología para... claro que el análisis es de nosotros, ¿no? Pero los algoritmos nos van a ayudar a Big Data y Data Science a poder interpretar la información y detectar, ¿no? Y detectar.
Y hablando de detectar, hay un término también, ¿no? Nuevo, que es el blockchain, ¿no? Cadena de bloques, que es eso de las relaciones públicas y el blockchain, Marita. No, Marita, pero eso no tiene nada que ver con relaciones públicas. El blockchain yo sé que está pensado en las finanzas, en las monedas virtuales, en las criptomonedas, ¿no? Que últimamente se escucha, ¿no? Que invierten tanto, que este es dinero virtual, hay dudas, será verdad, será, no, no será verdad, ganarás, no ganarás, el Bitcoin, etcétera, pero no vamos a hablar de finanzas, no vamos a hablar de Bitcoin, de lo que vamos a hablar es de cómo este criterio de protección de la información a través de una supervisión y un trabajo colaborativo nos puede ayudar a detectar la información falsa o las fake news y otras cosas también. ¿No? ¿Qué cosa es el blockchain? Son los datos encriptados, ¿no? Son datos encriptados que podemos manejar con información, ¿no? Y donde vamos, que sirve para evitar una posible modificación, intentos de fraude, ¿no? Porque cualquier cambio puede ser apreciado por todos los miembros de la cadena. Entonces, si alguien quiere cambiar algo de la información que ya ha sido verificada, todos van colaborando para decir si es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, ¿no? Si alguien quiere cambiar algo, los demás miembros lo van a poder ver en tiempo real, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a la validación de la información. En el periodismo ya hay algunos proyectos que se están trabajando al respecto, ¿no? Nos van a ayudar para la validación de la información en relaciones públicas también. De hecho, no debemos tener miedo, tener que explorar, utilizar la tecnología para poder aplicarla, para poder comprobar, en nuestro caso, la veracidad de la información sobre la organización, ¿no? Que está circulando en Internet. Es muy, muy importante. Nos va a ayudar, nos va a ayudar. Así es que hay que empezar a investigar sobre esto. Ahora, cuando hablamos de esto del blockchain, no, nosotros no tenemos que dominar la tecnología. El cómo se hace, el cómo lo procesa el ingeniero, no, pero sí conocer la información para conversar con ellos, para ver cómo nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a poder verificar toda la información, todos vamos a estar supervisando, ¿no? Y se pueden lograr cosas interesantes, ¿no? Otra cosa también que a la que ayuda esta nueva tecnología del blockchain, ¿no? Es hacer un nuevo modelo de negocio, ¿no? En la que se van eliminando los intermediarios, ¿no? Ideal para profesionales independientes porque va a facilitar, agilizar, ya aquí un poquito entrando al término del negocio, ¿no? Algunas transacciones sin la intermediación y eso va a ser muy, muy interesante para los más pequeños, ¿no? Pequeños en términos de tamaño de negocio, de modelo de negocio, ¿no? Entonces nos va a ayudar, como decíamos, ¿no? A darle más seguridad a la información que manejamos y evitar, pues, ¿no? A los hackers, ¿no? Los malwares, ¿no? Que se llama, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que puedan afectarnos, ¿no? En nuestro día a día cuando nos movemos en esta virtualidad en los entornos digitales, ¿no? Y finalmente lo que conocemos, ¿no? Lo he dejado para el final, porque esto sí lo dominamos casi todos y el hecho de que esto se verifica, ¿no? Que lo dominamos porque están ustedes acá conmigo. Es que nosotros tenemos que aprovechar este potencial de las redes sociales, del Instagram, del Facebook, del Twitter, ¿no? Cada uno con su objetivo particular, porque no todas las redes se usan igual, cada una tiene un objetivo diferente, ¿no? Y usar estas redes sociales para lograr un buen relacionamiento, ¿no? Un relacionamiento de calidad con nuestros públicos a través de una comunicación simétrica y con empatía. Muy importante la empatía, ¿no? Muy importante la empatía, ¿no? Porque también a través de las redes se hieren susceptibilidades, ¿no? Y hay cosas muy feas que se ponen también. A veces no queremos poner cosas feas, pero estamos apurados y escribimos. Entonces, antes de escribir algo, hay que tomarnos un tiempecito para pensar qué es lo que estamos colocando y también ¿no? Saber ver
ver el criterio, obtener, desarrollar el criterio para ver la manera de contestar algunas cosas que no están, que no las publican con muy buena energía, que digamos, ¿no? Pero bueno, pasa en el mundo digital, virtual, y pasa, ¿no? En el mundo físico real, así es que el mismo criterio, solo cambia el escenario. ¿Cuáles son las tareas pendientes que tenemos entonces nosotros los relacionistas públicos y los comunicadores? Tenemos que mejorar nuestras habilidades para enfrentar, ¿no? Esta evolución digital que se ha acelerado, dicen los expertos, entre 15 y 20 años debido a la pandemia, ¿no? Entonces, lo que íbamos a aprender de aquí a 10 años, pues tenemos que correr y aprenderlo ya para poder subirnos a la ola y seguir, ¿no? En nuestra profesión muy importante también, ¿no? Por eso es que hoy estamos tocando este tema. Y no tenerle miedo a la tecnología, ¿no? Sino convivir con ella, aprender, ¿no? Si nos equivocamos, pues nos equivocamos. Ya los más chicos saben que los mayores nos vamos a equivocar y sabrán entendernos también, así como nosotros somos tolerantes y comprensivos con ellos, ¿no? Haciendo de la tecnología nuestra mejor aliada, nuestra amiga, ¿no? Nuestra amiga. Ahí está el robotito que tiene que ser nuestro amigo. Poco a poco tenemos que capacitarnos, que tenemos que desarrollar, mejorar nuestras habilidades, nuestras competencias. Y con eso hemos llegado al final de la presentación, ¿no? Como vemos, qué importante, como vemos qué importante es que empecemos a perderle el miedo a la tecnología para poder utilizarla como aliado, ¿no? Como aliado, como aliada a nuestro favor para poder diseñar estrategias exitosas de relaciones públicas y de comunicación, porque de hecho vamos a poder acceder a una mayor cantidad de información y vamos a poder llegar a otro tipo de públicos, y también los tiempos de respuesta, ¿no? Van a ser diferentes, y de esa manera vamos a poder justamente, ¿no? Ir rumbo a ese desarrollo, ese ejercicio de las relaciones públicas excelentes, ¿no? De las que nos habla la teoría de la excelencia. No lo puse en las diapositivas, pero sí también el LSM nos dice, en todas sus versiones nos habla de las relaciones públicas excelentes, y definitivamente pues los departamentos de relaciones públicas que son considerados excelentes, que por el momento es la práctica privada, específicamente las agencias consultoras, las que tienen estas competencias con mayor frecuencia, más desarrolladas. Un departamento de relaciones públicas y de comunicaciones y de relaciones públicas excelente, pues debe tener, ¿no? Profesionales capacitados. Además, no solamente un departamento excelente de relaciones públicas tiene al profesional capacitado, se le considera excelente porque tiene al profesional capacitado, sino que la empresa tiene un departamento de relaciones públicas excelente cuando es la empresa la que capacita, ¿no? Entonces, eso también es otro criterio muy, muy importante, ¿no? Entonces, perdámosle el miedo a la tecnología, empecemos a explorar, comenten por favor, como todos los jueves, déjenme allí sus comentarios, yo voy a darme el tiempo para contestar. Y si quieren seguir aprendiendo algunas cosas o recordando, refrescando algunas cosas sobre relaciones públicas, los campos de acción de las relaciones públicas, pueden encontrar, ¿no? 2 cursos que tenemos en Solórzano Capacitación, ¿no? Un curso de relaciones públicas y el curso de procesamiento de datos estadísticos para comunicadores y relacionistas públicos, obviamente, ¿no? Que inicia el 20 de marzo, los sábados. Van a ser los sábados, 8 semanas de 10 a 12, con casuística para comunicadores.
para poder entender, ¿no? Entender cómo medir los niveles de determinadas situaciones, realidades a las que nos podemos enfrentar. Básicamente es un poquito de estadística descriptiva, no se asusten, va a ser muy, muy, muy amigable. Y no se olviden que estamos en alianza con Feedback Comunicación Empresarial, que estamos haciendo un sorteo de una beca completa para el curso. Así es que sigan las instrucciones en mi página y en la página también de Feedback Comunicación Empresarial. Y a ver, para que se puedan ganar una beca para este curso que comienza el 20 de marzo. Entonces, ya saben, más información y las diapositivas, también las presentaciones las pueden encontrar en www.maritasolorzano.com y los cursos los pueden comprar en la página de www.solorzanocapacitación.com. Y mi masterclass, ya saben, después en unos minutitos voy a poner allí un post con el número de teléfono del WhatsApp, sí, solo WhatsApp, para que puedan inscribirse a la masterclass gratuita de relaciones públicas, ¿no? En la que vamos a hablar de qué hacer el primer día, ¿no? De labores como relacionista público y otras cosas muy, muy interesantes también, como elaboración de perfiles de públicos, hablar un poquito más de investigación. Va a estar súper, súper interesante. Lo he preparado con muchísimo cariño. Muchísimas gracias por acompañarme este jueves 11, el día de hoy, siendo las 7:41 de la noche. No pude con los 30 minutos nuevamente, pero fue un placer estar con ustedes y gracias por estar aquí siempre conmigo. Espero verlos en la masterclass del próximo jueves, va a ser vía Zoom, entonces allí sí vamos a poder conversar, voy a poder retroalimentar, vamos a poder interactuar y con muchas ganas y con mucha expectativa de encontrarme con ustedes. Miles de bendiciones, tengan una linda y bendecida noche, los quiero mucho y cuidémonos todos, ¿sí? Chao, gracias.